Bien, esta es nuestra oficina, nuestra página web. Aquí es donde todos vamos. Cuando un usuario nuevo le damos la dirección métete en anunciomatic.com, es aquí donde lo dirigimos, ¿vale? Es aquí donde tenemos que, sobre todo, leer. Muchas preguntas de las que hacéis ya vienen aquí, en oportunidad de negocio, Anunciomatic, éxito desde casa. Si os molestáis un poco en leer quiénes somos, qué te ofrecemos, qué son los bonos más y demás, hay también muchos correos que podemos evitar, ¿vale? Lo principal, antes de hacer preguntas, es informarse. Y hay que informarse aquí, que para eso está. ¿Que hay mucha información que no está puesta? Sí. ¿Que se va a poner? Sí. Pero de momento yo creo que para enterarse de cómo es el negocio, cómo lo hacemos, cómo funciona, quiénes somos, todo eso perfectamente lo podemos hacer desde aquí, ¿vale? Entonces, aquí en este botón contacto, es donde contactamos con la central, para cualquier pregunta que tengamos, siempre y cuando no la tengamos aquí, ¿vale? Si ya la tenemos resuelta aquí, o nuestro sponsor nos la ha resuelto, podemos hacerla, no hay ningún problema, para eso estamos, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí está la oportunidad de negocio que os viene justamente la tabla. Esta es la tabla que mucho me preguntáis en los correos, ¿cuánto cobro en mi primer nivel? ¿Cuánto cobro del segundo nivel? Bueno, pues aquí lo tenéis muy claro, ¿no? Cuando nosotros nos registramos, estamos en el nivel gratuito, ¿vale? Y producimos, generamos el 72% de los bonos, de los bonomatic que van a nuestra cuenta, los generamos nosotros mismos. O sea, de cada 100 anuncios que ponemos, si cada uno vale 1, pues 72 vienen a nuestra cuenta, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un tablón, ascendemos en la empresa a buy, ¿vale? El porcentaje ya lo estáis viendo aquí. Quiere decir, si yo recibo por un anuncio, siendo gratuito, 0,72, pues teniendo un tablón voy a generar 2,16. Teniendo en cuenta de que podemos hacer 2 anuncios a la vez, aquí vamos a generar 1,44 y siendo buy vamos a generar 4,32, ¿vale? Cuando adquirimos el segundo tablón, pues estamos 2,59. Si somos gigabyte, que es el tercer tablón, 3,11 por cada anuncio. Siempre lo tenemos que multiplicar por el doble porque recordad que el programa nos permite de hacer 2 anuncios a la vez. Entonces estamos hablando de que aquí cada minuto y 15 segundos aproximadamente y 20 segundos más o menos, pues serían 6,22 bonos, ¿vale? Hasta que llegamos a Yottabyte, que es donde conseguimos tener los 8 tablones que son los que tenemos disponibles hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Lo que os comentaba al principio, que tú teniendo tus 8 tablones, está claro que por cada uno vas a pagar 100 euros, 130 dólares, 135 dólares más o menos, ¿vale? Por cada uno, y después te queda una mensualidad de 30 euros por cada uno de ellos, o si lo trasladamos a dólares, 45 dólares. Lo tenéis aquí escrito, ¿vale? Por eso yo os digo que tenéis que leer. Bien. Pero estamos hablando de que de mi producción propia son 7,73,96 bonos, ¿vale? Cada vez que yo hago un anuncio. Por lo tanto, estamos hablando de 15, casi 16 bonomatics cada minuto y 15 segundos. Si esto lo trasladamos a que nos dedicamos a trabajar 4, 5, 6 horas al día poniendo publicidad, haciendo anuncios, vamos a recibir en torno a los 150, 200.000 bonomatics anuales. Por lo tanto, si yo pago 30 euros por tablón y son 8, estamos hablando de un pago de unos 240 euros mensuales, pero el primer mes estamos hablando de que consigo cerca de 200.000 bonomatics. ¿Qué pasa al segundo mes? Al segundo mes mi pago sigue siendo exactamente igual, pago 240 euros, unos 340, 350 dólares más o menos aproximadamente, el pago sigue siendo el mismo, pero si el primer mes he conseguido 200.000 bonomatics, al segundo mes tengo la misma oportunidad de conseguir otros 200.000. Por lo tanto, el segundo mes estoy cobrando por 400.000 bonomatics, siendo el mismo pago todos los meses.
Al tercer mes, pues exactamente igual, estamos sumando 600.000 bonomatic y nuestro pago sigue siendo exactamente igual, ¿no? 240 euros, unos 650 dólares aproximadamente. Por lo tanto, yo recomiendo a todos que el que pueda, que tenga sus 8 tablones, y el que no, pues que lo vaya comprando poco a poco, porque lo mismo que tú tienes un tablón y es rentable, todos los que tenéis un tablón sabéis perfectamente que es rentable, pues teniendo 8 se multiplica por 8 esa rentabilidad. Está clarísimo, ¿entendéis?